누가복음 19장 1절 말씀부터 읽습니다. Si han encontrado, yo voy a leer. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hasta aquí hemos leído. La vida de creencia, el mundo de la vida de creencia se forma dentro del corazón. Dentro del corazón, para que se forme el mundo de Jesucristo. Nosotros, aunque no tratemos de cambiar, aunque no nos esforcemos, aquella persona se hace bella, cálida y feliz. Las personas, lo que ven, dinero, postura, honor, pareciera que rápidamente nos cambia. Pero sea lo que fuera lo que uno tenga dentro del corazón, si uno no obtiene la paz verdadera, no tiene sentido. Yo, realizando la obra del Evangelio en estos tiempos, algo muy maravilloso. La razón por la cual he podido ser evangelista no es porque he tenido un talento brillante o porque yo haya tenido algo brillante. La obra que Jesucristo realizó en mí, cuando uno a uno yo me ponía a pensar, yo en medio de una desesperación profunda, esa vida de confiar en mí, en si todo había fracasado y sin confiar en mí, dentro del corazón de Jesucristo, dentro de la palabra de Jesucristo, solamente incliné un poquito mi oído, pero mi vida cambió de manera maravillosa. Además, yo cuando iba leyendo la Biblia anteriormente, ese mundo del pensamiento que yo tenía, cuando yo leía la Biblia dentro del mundo de mi pensamiento, y cuando yo leía la Biblia con el corazón, con el mundo del corazón que Dios me daba, era muy distinto. Y Dios dentro de mi vida, estando vivo, iba trabajando, y cuando yo veía aquello era muy maravilloso. Nosotros en Gwangju, cuando realizamos el CLF, el matrimonio de un pastor participó. El CLF, los pastores de la iglesia pública, nos dimos cuenta antes que él. Dice que antes, dice que era un adivino. Tiene niveles. Él, cambiando el corazón, se convirtió en pastor y quería anunciar el evangelio a nivel de todo el mundo. Luego vino nuestra campaña. La palabra de hebreo, mientras que yo iba leyendo, 2 pastores habían recibido la salvación. Después de recibir la salvación, el culto del día, y luego oyendo la palabra
a la noche, todos habían participado en la campaña de 시래부터 그 Chonju. 목사님이 나오셔서 Y cuando los pastores 자기가 LF 어떻게 venían 죄사함 y 받은 contaban 간증을 cómo habían obtenido el perdón del 참 pecado, 많은 사람들이 감명을 주는 mucha gente realmente era conmovida. 그냥 우리가 들을 때 좋은 이야기, Cuando 옳은 이야기, oímos 그 이상 simplemente lo bueno, lo 하나님의 correcto, 말씀에는 pero 힘이 sobrepasaba aquello. 능력이 있어서 La palabra de Dios tenía 우리 poder, 인생을 tenía 바꾸는 fuerza 강한 능력이 있는 y 거예요. tiene un poder inmenso para cambiar a un ser 가늠한 여자 humano. 가늠하다 La mujer que 잡혀서 ha 예수님 cometido adulterio fue 나왔는데 atrapada en medio de adulterio y viene delante de 시간을 계산해 보면 Jesucristo. 가늠한 Cuando 여자가 calculamos el 가늠하다 tiempo, 잡혀서 la 예수님 mujer 나와서 que 몸으로 cometió adulterio fue 30분 atrapada 되니까 y para 말까지 venir delante de Jesucristo creo 시계를 que habrá 재볼 sido 때 30 계산해 minutos. 보면 A medias cuando voy calculando habrá sido así. 예수님이 이 가늠한 El 여자 Señor Jesús, 마음에다가 dentro del 어떤 corazón de 일을 la mujer que ha 했냐 cometido adulterio, ¿qué obra había 음란한 realizado? 마음이 가득한 El 여자는 corazón fornicario estaba lleno en ella 음란을 이기지 못해 y no 가늠을 podía 했는데 vencer esa fornicación y 돌에 cometió 맞아 죽을 수밖에 adulterio. 없는 No podía menos que 여자였는데 morir apedreada. 예수는 그 여자 El 마음에 Señor Jesucristo dentro del 한없는 corazón de esta mujer 행복을 le dio una felicidad 한 번도 inmensa, 느껴보진 감사를 un agradecimiento que nunca 기쁨을 había 주죠. podido sentir, el gozo había 예수님이 여자에게 obtenido. 말했습니다. Y Jesús le dice a la mujer, 나도 너를 정죄하지 ni yo te 아니하노니 condeno, 가까스로 죄를 ve, 범치 말라고 no peques 보내셨습니다. más. Y así le envía. 여자가 돌에 맞아 Esta 곧 죽어야 하는 mujer 그 위치에 debía 있다가 morir ya al momento, estaba en esa 예수님 몇 situación 마디 y 말씀이 por algunas palabras de Jesucristo 사람들의 마음도 바뀌고 había cambiado el corazón de la 형편도 gente, la 바뀌고 자기 삶도 situación 달라지고 y su vida también había cambiado. 너무너무 En gran manera se había transformado. 너무 기뻤어요. Estaba muy feliz. 제가 그 여자가 내가 대삼 돌아가 보니 Y cuando yo veía a aquella mujer, ella 내가 estaba feliz. Estoy viva, pensé que iba a morir. Él me permitió vivir. Él hizo que yo viva. Ese gozo inmenso está en nuestro corazón. Y a todas las personas del mundo, Dios hace para que se encuentre con Jesucristo, le conecta, pero la mayoría de la gente se encuentra con Jesucristo, pero no conoce al Señor Jesús. El Señor Jesús, antes de morir crucificado, 헤롯하고 빌라도가 있었는데 estaba Herodes y Pilato. 빌라도가 예수님 헤롯 왕에게 보냈습니다. Pilatos le envía al Señor Jesús a Herodes. 헤롯 왕은 El rey Herodes, 일생에 한 번 en 있을 toda 것만 su vida, en ese momento que puede que tenga o no oportunidad en toda su vida. Y, Señor Jesús, 나도 죄인입니다. yo también soy pecador. 어떻게 내 죄를 씻을 수 ¿Cómo 있겠습니까? podría yo lavar mi pecado? 겸비하게 De manera humilde, si hubiese pedido la gracia del Señor Jesús, 틀림없이 그날 죄 sin lugar a duda, 사함받고 obteniendo el perdón del pecado, 기쁨 가운데 있었을 거예요. en medio de un gran gozo se habrá encontrado. 헤롯은 예수님 Herodes, oyendo acerca del Señor 예수님이 Jesús, 기적 행하는 걸 보고 싶었어요. quería ver el milagro del Señor Jesús porque decían que Él realizaba milagros. 일생에 한 번 있을까 말까 그 기회를 Realmente esa 하나님 oportunidad 헤롯 왕에게 줬는데 que podía tener o no tener en toda su vida, eso le permitió Dios, pero de manera soberbia. Había menospreciado, humillado al Señor Jesús. 그렇기 때문에 우리가 Por lo cual, 저는 예수님을 만나면서 encontrándome con el Señor Jesús, 정말 제가 저는 교회를 다녔지만 anteriormente congregué a la iglesia, pero había fracasado por completo y estaba en ese estado de no tener ninguna esperanza y me encontré con el Señor Jesús. 예수님 만나면서 예수님 Encontrándome con el Señor Jesús, 사랑이나 ese amor cálido, esa gracia, el perdón del pecado, Señor Jesús. Cuando yo me ponía a pensar 내 삶 마음속에 다른 건 다 en toda mi vida, en mi corazón, por más que pueda borrar todo, 예수님이 나를 사랑하셨다. el Señor Jesús, el hecho de que me amaba a mí, 은혜를 베푸셨다. el hecho de que me había revestido la gracia, el hecho de que me ha dado la felicidad, yo eso no podía borrarlo. 생각을 하면 할수록 Cuanto más me ponía a pensar, 성경을 읽으면 yo 읽을수록 agradecido, cuanto más iba leyendo, estaba contento. Anteriormente en mi corazón, el corazón malo, y 전쟁이 나면 ojalá que surja guerra en el mundo. 너무 싫고 막 Cuando veía a la gente que vivía muy bien, no me gustaba eso. 생각이 가득 차. Y estaba lleno por aquellos pensamientos de rabia. Y siempre estaba en medio de la rabia. 어느 날 내가 보니 Un día, 감사하는 cuando me 사람이 puse a pensar,
ahora tenía la vida de agradecer y tenía ahora la vida de hablar acerca del Señor Jesús. Hoy el Señor Jesús pasa por Jericó y se encuentra con Zaqueo, el publicano, en la ciudad de Jericó. Él venía a ser el director de impuestos, ya que Israel era colonia de Roma en aquel entonces. Debían de ahora pagar el impuesto a Roma. En tal cantidad vamos a recoger y así ellos hablan al gobierno de Roma. Entonces Roma dice, tú de esta cantidad vas a traer como impuesto y vas a pagar al gobierno de Roma. Aquella persona, tanto impuesto realmente habrá llevado cuando le piden de tal manera, él recoge y le da. Y ya que él recoge los impuestos, los publicanos realmente son pecadores, son considerados realmente, sí, sucios, y Zaqueo era publicado. Realmente, aunque se encontraba con la gente, sí, no tenía buen parecer, era pequeñito. ¿Qué tanto que yo sea pequeño? Voy a vivir bien ganando mucho dinero. Y con esa idea él iba viviendo. Pero un día el Señor Jesús pasa por Jericó. Zaqueo había oído varias veces acerca del Señor Jesús, pero nunca se había encontrado con él. ¿Y qué clase de persona era el Señor Jesús? Tenía deseo de encontrarse con el Señor Jesús y Zaqueo estaba en ese camino por donde pasaba el Señor Jesús. Pero qué pena, Zaqueo era más pequeño que otros y las personas estaban llenas en el camino, no podía lograr a ver. ¿Y cómo me encuentro con el Señor Jesús? ¿Cómo quisiera ver al Señor Jesús? Me quiero encontrar con el Señor Jesús. Simplemente iré a la casa. No puedo. Soy pequeñito. ¿No podría subir en algún lado? ¿No hay un lugar alto? Y luego estaba el árbol sicomoro en el camino. Si subo al árbol sicomoro, podré ver, encontrarme con el Señor Jesús. Pero él era un hombre con cargo de publicano. Era pequeñito y siendo pequeñito, si él subía, ahora se iban a burlar, sentía peso en su corazón. La vida. Señores, si uno conoce algo muy simple de la vida, solamente algunos puntos simples, hay muchos pensamientos que surgen dentro de nosotros. Cuando vemos en San Juan 13:2, el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote el pensamiento de vender al Señor Jesús. Dice, Judas no es que simplemente vendió al Señor Jesús. El diablo, ese espíritu no se ve, no se puede ni palpar, no lo podemos ni tocar. Realmente es así. Una vez las hermanas de la iglesia dijeron que en la iglesia apareció un demonio y escándalo ocurrió. ¿Qué están diciendo? Dije. Una hermana dice que vio a un demonio. Y yo le pregunté, ¿cómo tú has visto? Le pregunté. Era de noche y que fue al baño, que no estaba nadie. Abrió la puerta y adentro estaba alguien. No pudo entrar y dice que esperó afuera. Claramente estaba dentro alguien. Y durante largo tiempo, ahora abrió la puerta y no estaba nadie. Escándalo, dice que sin respirar ella corrió. Yo me reí. Tú, ahora si te encuentras con el demonio, haz lo que yo te voy a decir. Demonio, tanto tiempo. ¿Tú eres el demonio? Yo la primera vez que te veo,
Es raro que yo te pueda ver porque no tiene forma, no tiene cuerpo. Tú me puedes empujar, no me puedes empujar. Tú me puedes empujar, empújame. A ver, estírame. No puedes. Tú no tienes cuerpo. No puede realmente empujar, no puede estirar, no se ve ante la vista. Es simpático el hecho de que haya visto al demonio. El demonio no se ve ante los ojos. Es espiritual. Ese espíritu claramente dentro de nosotros trabaja. ¿Cómo es que trabaja? Realmente el demonio teniendo cuerno, derramando sangre, apareciendo así. No, el demonio dentro de nuestro corazón introduce el pensamiento. En el corazón de Judas Iscariote, el espíritu maligno. Ojalá que venda al Señor Jesús. Sí, yo voy a vender al Señor Jesús. Sí, es realmente sabio. Cuando es arrastrado por aquel pensamiento, sí, yo ganando dinero, le daría un buen lugar en donde dormir al Señor Jesús. Puede que haya pensado así, engañado por Satanás, aceptando ese pensamiento, llegó a vender al Señor Jesús. Por lo cual nosotros, al que uno se suicide, o las personas que cometen un crimen de alto cargo, cuando oímos a ellos, dentro de ellos, un pensamiento entra y le va arrastrando dentro de nosotros el pensamiento que surge. Por ejemplo, el que yo vaya a jugar, o el que yo vaya a drogarme, o el que caiga en apuesta. Es porque la gente no sabe muy bien. Algunas personas habían caído en el juego y yo le dije, ¿usted quiere jugar o quiere dejar de jugar? El que me dijo que hay veces que desea realmente jugar, hay veces que no desea jugar también videojuegos. Eso no es una respuesta correcta. Yo, cuando me empeño a jugar, sí, ahora varios días no pude ir a la universidad jugando así, creo que no podré graduarme, debo dejar de jugar. Yo he apostado, he perdido mi casa, pero ahora debo dejar de apostar. Eso es nuestro corazón. Ahora yo quiero dejar de apostar, entonces dejo de apostar. Ese soy yo. El deseo de querer apostar no es mi corazón. Es el corazón que Satanás nos introduce. Satanás ahora tiene un intelecto un poco más. No es un poquito más alto que nosotros, por más que tengamos el pensamiento de no querer apostar. Ahora, esto es demasiado bueno. Esto es maravilloso. Solamente hazlo una vez. Entonces todos son engañados. Pero dentro de nosotros, el deseo de querer apostar, ese corazón, Satanás dentro de nosotros, no hay nadie que sepa que Satanás le introduce. Son muy pocas personas los que saben. Cree que es su pensamiento, el deseo de querer apostar. Por eso piensa así. Yo, en la cárcel de Cheonju, a la señora que había matado a su hija y a su marido durante 2 horas, hablé con ella, llorando, llorando, cómo mató a su esposo, cómo mató a su hija, me iba explicando. Entonces, cuando yo veía a esta señora, no era su propio pensamiento, sino que era el espíritu maligno que ponía ese pensamiento dentro de ella. Pero lo temible, en Corea hay muchas mujeres que hablan con el espíritu maligno. En Japón mucho más. Por si acaso entre ustedes, alce la mano si hay alguien que ha hablado con el espíritu maligno. 1, 2, 3. Mucha gente habla con el espíritu maligno. Nos encontramos con ellos. Una señorita dice que tuvo un novio. Dice que es muy guapo. Y luego que es muy cálido, que ella es muy feliz.
un día a su amiga, 친구 남자친구 소개해 줄까? ¿quieres que te presente a mi novio? Sí, sí, preséntame a tu novio. Ven a mi casa. Fue a su casa. 친구와 같이 이야기 갑자기 Estaba hablando con la amiga y de repente, 좀 되니까 era tal hora la noche, 무슨 이야기야. sola ella iba hablando fuertemente. 참 있다가 Después de largo tiempo, 혼자 뭐 durante una hora, ahora hablaba sola y terminó de hablar. 그래 말. 야, 내 남자친구 봤어? ¿Tú viste a mi novio? 자기 눈에는 그게 보여. En su ojo, ella lograba ver a su novio. Y luego la amiga le dice, qué raro. 뭐가 이상해? ¿Por qué es raro? 너 남자친구 온다고 했을 때 Cuando dijiste que iba a venir tu novio, en ese momento la puerta estaba cerrada. 그너 남자친구 왔다 Y 왔는데 문이 한 번도 ahora, 열렸는데 cuando él se fue, nunca se abrió la puerta. ¿No es raro? 얘는 별게 다 터집이야. 문이 ¿Por 열려가지고 qué? 무슨 문제야? Tú 남자친구 pones 왔으면 tantas 되지. cosas. Si vino mi novio, vino y ya. ¿Por qué vas contando tanto? Ya estaba siendo arrastrada por el espíritu maligno. 대구에 제가 집회를 갔는데 En Daegu fui a una campaña y un hermano, 목사님 제 여동생이 mi hermana, ahora no está bien, por favor, ¿podría tener comunión con ella? Yo hablé con su hermana 그 여동생이 저를 보고 목사님 y ella me dijo, pastor, conmigo no se puede. No se puede, conmigo no se puede, dijo. 성경을 펴놓고 Yo abrí la Biblia. Hermana, lea esta parte de la Biblia. 1분도 안 됐는데 No pasó ni un minuto. Ella iba durmiendo. Era muy simpático, ¿verdad? Yo le dije, mire aquí. ¡Ay! Comenzó a insultar. Al lado estaba el marido y se asustó. ¿Tú estás loca? No, quieto, quieto, le dije a él. 막 소리를 콸콸해 지르. Ella iba gritando fuertemente, fuertemente. ¡Ya! ¡Escándalo! ¡Ya! 제일 놀라운 남편. El marido, el que se asustó. Yo no me asusté para nada. 내 남편한테 얘기했어. Yo le dije al marido, 자네 직장에 가야 usted tiene que ir al trabajo. Sí, tengo que ir. 3일만 ¿Usted no podría pedir permiso 3 días? Sí, 3일만 desde hoy 3 días. Ahora espero que pida permiso. Sí, he pedido el permiso. 두번 안에 들어 El marido se asustó porque era la primera vez que veía así a su esposa. Allí nosotros teníamos una habitación vacía. Ahora usted duerma aquí. 3 días quédese aquí. Yo voy a orar por ella. Al día siguiente, varios hermanos, fuimos a la habitación donde estaba el matrimonio. ¡Otra vez vienen! Ella dijo. ¡Ay! ¿Qué? ¡Tanto barullo! Ella dijo así. Nosotros nos pusimos a orar. Yo le dije al espíritu maligno, tienes que salir de allí. Pasado mañana voy a salir. Tú, ¿cómo conforme a tu deseo dices que vas a salir pasado mañana? ¡Ahora mismo vas a salir! Al día siguiente, yo tenía que hacer algo en algún lado y volvía. Mientras que volvía, ella estaba sentada al lado de una plantera con el marido y su corazón ya estaba perfecto. Anteriormente, cuando el marido iba al trabajo, dice que ella era dirigida por el espíritu maligno. Pero el espíritu maligno, teniendo una forma mala, no es que nos va engatusando, no es así, sino que el espíritu maligno, lo terrible de eso, ¿cuál es? Hoy en día, algunas personas, ahora hay gente que decía que habíamos estafado, ha pasado mucho tiempo. Y cuando me encuentro con aquellas personas, la mente de ellos se ha hecho realmente muy débil hasta que ahora son dementes. Varias personas ahora están en ese estado, siendo realmente arrastrados de tal manera. Poco a poco se convierten así. Por lo cual, los creyentes rápidamente, uno puede sentir el espíritu maligno y puede llegar a sentir. Yo
realmente que queriendo vivir por el Evangelio hay una interrupción, el que va en contra de amar al Señor Jesús, el que nos hace ponernos en contra de la iglesia, el que nos hace dudar de la iglesia. El pensamiento de nuestro corazón, mi propio pensamiento, debería ser igual a mi corazón, pero el espíritu maligno. Yo quiero dejar de apostar, pero continuamente el espíritu maligno me pone el corazón de querer apostar. Eso no es mi propio corazón. Yo quiero vivir de manera fiel, pero el que me lleva a vivir de manera perdida, ese espíritu maligno y el Espíritu Santo de Dios van peleando. Nosotros, la voz de quién, en la voz de quién debemos inclinar nuestro oído, conforme a ello se determina el destino de aquella persona. Zaqueo desea encontrarse con el Señor Jesús, pero es pequeño de estatura. Tenía vergüenza porque era muy pequeñito. Yo también soy pequeñito, pero creo que él era más pequeño que yo. Un día, ahora tenía entrevista con una prensa y realmente él era un poco más alto que yo y seguramente habla así porque él es alto. Ahora, el espíritu maligno dentro de este corazón, conociendo el corazón de Dios, debo estudiar, debo vivir de manera fiel, yo no debo cometer pecado. Entonces, ahora, para que apostemos, para que nos droguemos, para que juguemos al videojuego y así nos va arrastrando. Ahora, no te drogues, no apuestes. Esa palabra para nada tiene eficacia. Exactamente una cosa que debe saber uno. La relación matrimonio, el espíritu maligno también trabaja. La esposa siente amor, es bella y tanto agradecimiento por ella siente, pero un día de repente hay veces que ya no quiere ver a la esposa. Entonces, el espíritu maligno va trabajando. Una señora dice a la mañana cuando el marido ahora va a trabajar, dice que peleó mucho con el marido a la mañana. El marido con la cartera ahora sale como si fuera a escapar y así enojada ella. ¡Ey, este mundo! Y la mujer había lavado los cubiertos. Las mujeres, el que vaya a lavar los cubiertos dice que es algo muy bueno, porque después de lavar los cubiertos, miles de pensamientos. Dice que eso se va apaciguando, limpiando la habitación. Y lo que más va apaciguando es leer la Biblia. Y lo que va apaciguando más es escuchar la palabra. Y oyendo la palabra dice que va dando calidez al corazón. Zaqueo deseaba encontrarse con el Señor Jesús. No había manera de encontrarse. Tanto quería ver el rostro de Jesús, pero era pequeñito, no lograba ver. Adelante había mucha gente y quería así ir agachado. Cuando éramos pequeñitos íbamos agachados nosotros. Parece que Zaqueo no sabía eso. Estaba el árbol sicomoro. Ya que vine por aquí, si subo allí, me podré encontrar con el Señor Jesús. Pero yo soy un publicano. Soy pequeñito y si subo yo al árbol sicomoro, la gente, ¿cuánto se va a burlar de mí? Ese enano, ese feíto. Mira, para ver al Señor Jesús sube al árbol sicomoro. Satanás, sin lugar a duda, en los oídos de Zaqueo le habrá dicho, la próxima tendrás vergüenza, tendrás que subir sobre una silla. ¿Cómo que un árbol sicomoro? Pero Zaqueo, aunque había oído aquel sonido, solamente había oído la palabra de Jesucristo. Había venido
hoy, sino esta ocasión ya no me podré encontrar con el Señor Jesús. Porque yo sea pequeño, no puedo dejar de encontrarme con el Señor Jesús. ¿Qué tanto si otros me dicen otra cosa? Y todo el mundo sabe que yo soy bajito y yo no hay nadie que no me conozca. Soy publicano, todos me conocen. ¿Qué tanto si paso vergüenza? Yo soy pequeñito. Al final yo paso por vergüenza. Subiendo al árbol sicomoro se encuentra con el Señor Jesús. En este mundo el espíritu maligno así hace para que no se pueda encontrar con el Señor Jesús. En el estanque de Betesda había venido el Señor Jesús. El Señor Jesús había venido y miles de enfermos se encontraban allí. Pero el espíritu maligno había hecho para que no pueda encontrarse con el Señor Jesús miles de enfermos, y cuando se agita el agua y el primero que entre se cura, entonces la gente, todo su rostro había hecho para que se enfoque al estanque y la espalda de ellos se dirigía al Señor Jesús. Y por más que caminaba el enfermo 38 años, no sabía realmente qué ocurría. El espíritu maligno a ellos le hacía, cuando el ángel agitaba el agua, el primero que entra al estanque, hacía para que se cure, y el ángel del espíritu maligno, todo el enfoque de la gente, hacía para que ponga los ojos al Señor Jesús. Y ahora iba mirando fuertemente al estanque y no sabía ni por qué había venido el Señor Jesús. De esta manera el espíritu maligno dentro de nosotros impide el camino para que nos vayamos a dirigir al Señor Jesús. Algo muy increíble. No solamente trabaja el espíritu maligno, ya que el Señor también trabaja el espíritu maligno, aunque tengo vergüenza para ir al árbol sicomoro y porque soy pequeñito me tientan y mira, hay un gran fruto en el árbol sicomoro, habrá dicho así la gente, aunque tenía muchos de aquellos pensamientos. No, hoy quiero encontrarme con el Señor Jesús. Al fin y al cabo, todos saben que yo soy pequeñito. ¿Qué tanto si yo paso por vergüenza? Yo siendo publicano, jefe de publicanos, todos ahora se ponen contra mí o se oponen, no quieren hablar conmigo. Pero yo quisiera encontrarme con el Señor Jesús. ¿Y qué tanto paso por vergüenza? Y había subido al árbol sicomoro. Cuando vemos en el libro de Esther en el Antiguo Testamento, Amán no tenía una buena relación con Mardoqueo y quería matar a Mardoqueo y supo que Mardoqueo era judío. Amán quería matar a Mardoqueo y quería matar a todos los judíos. Ahora, el 13 del mes 12º, quería matar a los judíos y le dice delante del rey Asuero, ahora hay otro pueblo aquí y tienen costumbres distintas y realmente yo daré toda riqueza, todo, haz que ellos sean destruidos. Y el rey, oyendo a Amán, sí, lleva tú toda la riqueza. Bueno, le saca el anillo con el sello y extermina a todos ellos. El día 13 del mes 12º del mes Adar había hecho que saque todas las posesiones de los judíos y mata a los judíos. Y había puesto el sello del rey y pone el acta. Todos los judíos estaban determinados a morir porque estaba el sello del rey. El día 13 del mes 12º vamos a morir todos nosotros. En ese momento, Mardoqueo le dice a Esther, Esther, yendo junto al rey, tú ve a hablar con el rey para que salve a los judíos. Esther tanto quería ir junto al rey, pero
en ese palacio donde se encontraba el rey. Sea quien fuese, sin el llamado del rey, si iba a ser asesinado en ese mismo lugar. Yo no he sido llamada por el rey. Ya hace 30 días que no he ido junto al rey. Esther ahora sí va junto al rey sin que le llame y va a morir. Sentía peso en su corazón. Mardoqueo que le dice, tú, estando en el palacio, no pienses que tú sola vas a sobrevivir. Si en este momento tú callas, los judíos tendrán la salvación mediante otro lugar, pero la casa de tu padre y tú serán destruidos. El que tú estés en ese cargo de reina no será para esta ocasión, quién sabe. En ese momento, Esther, delante del rey, si va sin que le llame, le mataría. El rey hace ya 30 días que no me llama. Yo yendo al palacio, el que el rey vaya a cazar o el que el rey haya salido, tenga reunión con funcionarios del exterior. Entonces, si no se encuentra, yo moriré. Sentía un gran peso, pero se acordaba la palabra de Mardoqueo, estando en el palacio. No pienses que tú serás salva. Si tú callas en este momento, los judíos obtendrán la salvación por otro lugar. Pero la casa de tu padre y tú serán destruidos. El que tengas el cargo de reina no será para esta ocasión, quién sabe. Entonces, en ese momento, Esther cambia el corazón. Sí, Dios está con nosotros porque es Dios de los judíos. Esther dice, yo durante 3 días ahora ayunaré y luego iré junto al rey. Ahora con todos los judíos de Susa, usted también ayunando, ore por mí. Yo, si perezco, pereceré. Y abre la puerta del palacio. El rey en el palacio estaba sentado mirando la puerta y mirando la puerta. Él veía que la puerta se abría. El rey se asustó en gran manera. ¿Quién es? Sin mi mandato, el que entre abriendo la puerta morirá. ¿Quién es? ¿Quién es? Entonces se abrió la puerta y estaba Esther bella. El rey se asustó en gran manera. Pero la reina Esther, ¿a qué se debe quedando su vida ahora sabiendo que morirá entra? Y él extendió el cetro de oro y le pregunta a Esther, Reina Esther, ¿cuál es su deseo? Aunque sea la mitad de este reino te daré. ¿Cuánto agradecimiento sentirá Esther? Esther al final le dice al rey y le salva a los judíos y Amán es destruido y cambió así la historia. Más que vivir simplemente en esta tierra, cuando vamos delante de Jesucristo, cambia nuestra situación. La hija de Jairo murió, viene delante de Jesucristo y llega a vivir. La mujer cometía adulterio, no podía menos que morir cuando se encuentra con el Señor Jesús. Ella realmente llega a vivir. Jesucristo esa obra va realizando, por lo cual nuestro corazón hacia el Señor Jesús sin marcha. Nuestro corazón se encuentra con el Señor Jesucristo y mientras que habla con el Señor Jesús, Jesucristo va guiando nuestro corazón y hacia un lugar maravilloso nos va guiando. Yo soy pastor. Yo, cuando me levanto a la mañana, leo la Biblia a la madrugada, desayuno y hasta la hora de la campaña tengo reunión de pastores y terminando la campaña a la mañana tengo comunión y a la tarde yo
después de almorzar tengo comunión y tengo entrevista con los periodistas y está todo programado. 근데 내가 사람들을 만나는 것은 Pero el que me encuentre con la gente, 내가 예수님의 이름으로 만나는 en nombre del Señor Jesús me encuentro con la gente 사람들의 마음에 y el corazón de ellos, 을 전달해 줘. yo voy transmitiendo el corazón de Jesús a ellos 사람이 예수님을 y 만나면 cuando ellos se encuentran con el Señor Jesús, la mujer que cometió adulterio no podía menos que morir apedreada y luego revive. El enfermo de 38 años, como va caminando, y la hija de Jairo murió, pero resucita con el corazón. Cuando se encuentran con el Señor Jesús, el Señor Jesús, sin lugar a duda, en el corazón de ustedes introducirá un nuevo corazón y sea cual fuera la situación, ahora de manera bendita, de manera radiante, le guía. 저는 Yo 아무것도 아닌 사람인데 soy un don nadie. 제가 기도해도 병이 나 Yo, 또 많고 cuando oro, hay mucha gente que se ha curado de la enfermedad, hay mucha gente que ha cambiado y mientras que voy orando, Jesucristo se encuentra con el corazón de aquella persona y es introducido el Señor Jesús en su corazón. Se va la preocupación, la angustia, la maldición, la mujer que cometió adulterio. Miles de piedras van esperando a ella para ser apedreada y esa piedra debería romper la cabeza, la espalda, el pecho y derramando la sangre, ella desmayaría y debería ser un sepulcro de piedra, pero se encuentra con el Señor Jesús. Algo maravilloso. Es algo que no puede ocurrir, pero miles de piedras, sea lo que fuera, no había venido junto a la mujer que cometió adulterio y todo había caído. Toda la piedra cayó y todo se escapó. Y se encuentra la mujer con el Señor Jesús y le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? 고개를 숙여 눈을 Y bajando la cabeza, ahora subiendo la cabeza cuando mira a todos los alrededores, 보고 가진 돌만 딱 esa piedra que quería venir hacia ella, todo lo dejaron en la tierra y todos se marcharon. No está nadie, Señor. Y Jesús dice, ni yo te condeno, ve, no peques más. Saqueo, 예수님을 만나기 위해서는 para encontrarse con el Señor Jesús, era pequeñito, no podía menos que subir al árbol sicomoro. 적다고 조롱을 Y porque era pequeño, a pesar, realmente la gente se burlaba de él. Y 위에 올라 남들이 뭐라고 si él sube al árbol sicomoro, ¿cómo se burlarán la gente? ¿Cómo me tentarán? ¡Ay, mira ese enanito! ¿Cómo está allí? Habrá tenido mucho peso. Satanás le dirá, no subas, ya es el fin, ya deja todo, ya va, ve a tu casa. Y en su corazón Saqueo 싶다. quería ver al Señor Jesús, 만나고 싶다. quería encontrarse con el Señor Jesús 해보고 싶다. y quería hablar con el Señor Jesús. Y simplemente 자기 속에 하는 얘기 다 뿌리치고 dejando todos los sonidos que venían en sí, fuera Satanás, y él sube al árbol sicomoro. 예수님 저 멀리 Y 내려오다 이제 hacia allá estaba, pero se acercó junto a Saqueo. Quería ver así más de cerca, de manera más precisa al Señor Jesús. Sacó su cabeza y el Señor Jesús le dice, ahora se topa con la vista de Saqueo. El Señor conocía a Saqueo. 나를 보고 싶어서 왔구나. Ah, Saqueo vino porque quería verme. Saqueo quiere encontrarse conmigo. Has hecho muy bien en venir. Un nuevo mundo del corazón te voy a formar en ti. Y lo que no tenía ese mundo, yo voy a hacer que se erija en ti. Ahora Jesús con calidez le habla y le dice, Saqueo, baja. Hoy quisiera ir a tu casa a descansar. Y sentía mucho agradecimiento. Otras personas dicen que soy publicano y pensé que Jesucristo ni me miraría. 오늘 지금 우리 집에 Pero hoy, esta noche, dice que va a venir a mi casa.
sentía un gran cariño y vino el Señor Jesús a la noche. 또 자숙했겠지요. Habrá comido, ¿verdad? Y también habrá hablado mucho. Entró el Señor Jesús. 사케오 마음에 Saqueo en su corazón. 사케오 집에 전혀 안 계시던 예수님이 Ese Señor Jesús que no estaba antes entró en su casa y en el corazón de Saqueo. Cuando Jesucristo entra, ese corazón va cambiando. Saqueo, ¿cómo va hablando? 사케오서 주께 여짜오되 주여 Entonces Saqueo, 내 소유의 절반을 puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 전에 물질 때문에 Anteriormente, por el dinero, había engañado a la gente. Realmente 그랬는데 estaba en ese estado. 예수님이 집에 오신 El Señor Jesús, cuando vino a la casa, 사케오 마음도 el corazón de Saqueo también, cuando se llenó por el corazón de Jesucristo, en Saqueo, 소유의 절반을 la mitad de mis bienes le daré a los pobres. 어떻게 모은 재산인데 ¿Cómo había realmente quitado? ¿Cómo había ahorrado esos bienes? Pero él dice: y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesucristo dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Esta bendición maravillosa llega a hallar. Amados, nuestro Señor, no podemos ver, no podemos ni hablar por teléfono, no podemos encontrarnos tampoco con el FaceTime. Realmente Samsung Galaxy quisiera pedirle a ellos. El Apple también hace en FaceTime. Quisiera que haga un FaceTime para que nos conectemos con el cielo. Un hermano que hace unos días murió, quisiera hablar con él. Quisiera hablar con mi padre también que falleció, con los padres de ustedes si hablan. Qué bueno sería, ¿verdad? Haciendo ese teléfono. $100 al minuto. Ganarán dinero, ¿verdad? Al padre de fulano que falleció, ¿qué número tiene? Y preguntando: abuelo, padre, ¿está bien usted después de que usted fue? Estamos viviendo muy bien. ¿Usted está en el cielo o en el infierno? Claro que estoy en el cielo. ¿Tú estás creyendo en el Señor Jesús? Está bien, entonces, no te preocupes. Sí, después del perdón del pecado, está feliz, ¿verdad? Claro que estoy feliz. Siempre oigo a llanto abajo. Qué feliz, ¿verdad? Nadie caería en prueba si es así. Pero de nuevo el diablo nos pone en la tentación porque tiene un nivel muy alto. Por lo cual, nosotros que no podemos creer en Jesucristo, un ser como nosotros, como yo. Ahora Satanás nos interrumpe, nos molesta. Sin embargo, el Señor Jesús, el Espíritu Santo de Dios, trabaja en nosotros, nos da la fuerza, gozo y nos hace trabajar. El apóstol Pablo quería ir a Roma. En Roma realmente había mucha gente para anunciar el Evangelio. Y Pablo, cuando había surgido la tempestad durante 14 días, no había ni una pizca de esperanza. Había mucha dificultad. Sin embargo, el apóstol Pablo fue a Roma un día y al pueblo de Roma anunciando el Evangelio. Ahora Constantino, cuando había oficializado el cristianismo, el 1/3 de los romanos eran cristianos. Era algo maravilloso. Nosotros también, yendo por todo el mundo, estamos tan felices porque ellos, sea quien fuera, si creen en Jesucristo, obtiene el perdón del pecado y va cambiando a otra persona. El pecador sucio. Esa obra va realizando el Señor Jesús y es maravilloso. Hermanos, en esta hora también, yendo a su casa, cuando van a trabajar, cuando van a dormir, Dios dentro de ustedes trabaja. Dios, el corazón de ustedes hacia el Señor, hacia el Evangelio, hacia la iglesia, hacia Dios, continuamente va guiando nuestro corazón.
Contrariamente, Satanás también dice, no, no se puede. Hoy debes ir a divertirte. Si vas a la iglesia el domingo, ¿cuándo nos iremos a divertirnos? Y con la carne uno se dirige hacia la corrupción y así Satanás trabaja en nosotros. Y aunque Satanás trabaja dentro de nosotros, el Señor es mucho más sabio, es más poderoso. Y el Señor dentro de ustedes obrando, poniendo los ojos en el Señor. Si entregan el corazón al Señor, el Señor en el corazón de ustedes, un nuevo corazón le va a introducir. Satanás de ninguna manera era así anteriormente, siendo publicano. El Señor Jesús pasa, quiero verle, voy a ir. Y estaba ahora las personas en el camino y no podía verlo porque era pequeñito. Quería subir al árbol sicomoro. Soy pequeñito, qué vergüenza, miles de pensamientos llegué a tener, pero hoy me voy a encontrar con el Señor Jesús. Y así sube al árbol sicomoro. Él es el Señor Jesús. Está viniendo aquí. Y viniendo, se había puesto en el árbol sicomoro. Zaqueo, ven, yo esta noche tengo que ir a posar en tu casa. Era como un sueño. Zaqueo solamente quería ver un poquito al Señor Jesús, solamente eso. Pero el Señor Jesús viene a la casa de Zaqueo. Y cuando viene a la casa de Zaqueo, el corazón de Zaqueo va cambiando. Ahora dice, si he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y yo vendiendo la mitad de mis bienes daré a los pobres. Pero era muy bueno. Yo realicé la campaña en Yeoncheon y un anciano recibe la salvación. Él, por el pecado, había tenido mucha condenación, obtuvo el perdón del pecado, estaba muy feliz. Era la madrugada, hablando la palabra de la Biblia. Ya su esposa, que era la señora, le despierta y le dice, querida, obtuve el perdón del pecado. ¿Cómo has obtenido el perdón del pecado? No te voy a contar. Tú también quieres obtener el perdón del pecado. No te voy a enseñar. Ahora te picha, ¿verdad? Al día siguiente, su esposa también obtuvo el perdón del pecado. Ese anciano era alto, aunque era leproso, no se notaba que era leproso. Tenía canas y era guapo. Por más que yo lo vea, él era muy guapo. En algunas ocasiones, es tan bueno ver ese rostro que sonríe de él. Al día siguiente, el anciano le dice, querida, hasta ahora he vivido realmente de manera muy inútil. Yo estaba muy ocupado para acumular riqueza. Esta salvación tan grande yo he recibido. Ahora quisiera vivir por el Señor Jesús. Desde hoy, haga lo que haga yo, no te entrometas. ¿Cuándo me entrometí? Es por eso. Y sujetó el teléfono y al vendedor de gallinas. Él daba de comer a 6,000 gallinas. Con dar de comer a 3,000, suficientemente podemos comer. Y llama al comprador de gallinas y vende 3,000 gallinas. Vendiendo todo ese dinero, él ordenó en su cartera y fue a viajar. ¿A dónde? En busca de sus amigos que eran ancianos. Anciano Lee, usted estuvo bien. Sí, anciano, ¿a qué se debe que has venido? Es que yo quisiera contarte algo. ¿Qué quieres contarme? Yo obtuve el perdón del pecado. El pastor Uxupar, hemos realizado una campaña con él y todos los miembros han obtenido el perdón del pecado. Y tanto patale para obtener el perdón del pecado, pero obtuve el perdón del pecado. Tú, anciano Lee, no has obtenido el perdón del pecado, realiza la campaña. El pastor Uxupar, yo te voy a presentar.
No, no tenemos presupuesto en la iglesia, no podemos. Sabía que dirías eso y abre la cartera y va contando el billete. Con esta cantidad puedes realizar la campaña. Yo voy a traer al pastor expositor. En 7 iglesias en ese periodo de otoño hemos realizado la campaña y miles de leprosos habían obtenido el perdón del pecado. Pero él, en ese periodo, él falleció. Él tenía mucha salud. Él supo que moriría en ese momento por el Señor durante 2 años. Tanto empeño él había puesto para anunciar el Evangelio del Señor. Fui ahora en la ceremonia de sepulcro. Es la primera vez que fui a la ceremonia de sepulcro de los leprosos. Realmente ellos tienen mucho miedo porque los civiles, por si digan algo, porque los leprosos realizan la ceremonia de sepultura. Yo fui a orar. Anciano Kim Gwang-yo, a quien amamos, por la sangre de Jesucristo obteniendo el perdón del pecado, por el Señor Jesucristo, había realmente sido utilizado para salvar a personas de 7 iglesias. Él de antemano supo que moriría. 6.000 gallinas. Si luchando con esas 6.000 gallinas, si hubiese muerto después de ello, imagínense cómo habrá sido. Yo en algunas ocasiones me encuentro del anciano Kim y él se sonríe. Ja, 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 ja. Era tan guapo, era un buen hombre, era tan suave. Y yo realmente envidio mucha gente como él. Realmente en nuestro corazón, cuando entra el Señor Jesús, Zaqueo que cuando era dinero alardeaba, dice que vendiendo la mitad de sus bienes dará a los pobres y si defraudó a alguno, dice que le dará lo cuadruplicado. Ahora es más, yo no viene a ser saqueo de antes, siervo del dinero, de los bienes. No era tal hombre, sino que fluyendo el corazón con el Señor Jesús, ahora se va convirtiendo en un hombre como el Señor Jesús. Esa figura vemos conforme al deseo de la carne, conforme al placer hemos vivido. Cuando uno se encuentra con el Señor Jesús nos pone un nuevo corazón a nosotros. La mujer que cometió adulterio mediante el Señor Jesús tuvo un nuevo corazón y también las hermanas de Lázaro lloraron porque murió el hermano y encontrándose con el Señor Jesús tuvieron la esperanza, el gozo. Yo también cuando tengo dificultad, cuando tengo angustia, cuando voy delante de Jesús y las veces que voy a orar, el Señor Jesús en mi corazón, la angustia, el temor que antes tenía se marcha y una paz que no puedo obtener en el mundo, un gozo me entrega y eso voy experimentando en gran manera. Hermanos, hermanas, ahora el Señor a ustedes permitiendo que obtengan el perdón del pecado mediante la sangre de Jesucristo. Había ido a anunciar el Evangelio y cada uno de los hermanos de Canaán, siendo Jesucristo pequeño, siendo glorificado Dios por ustedes, anunciando el Evangelio, esa obra preciosa desea realizar, por lo cual muchos pastores del mundo entero, pastores de grandes iglesias están volviendo al Señor y al mundo entero hasta ahora. Miles de iglesias dicen que son pecadores y cuando se encuentran con nuestra iglesia obtienen el perdón del pecado y dice que son justos y testifican y están felices, están gozosos. Estamos en gran manera agradecidos. No podemos realmente expresarlo por la palabra. Los pastores que han venido del exterior, ahora teniendo campaña, tuvimos comunión. Ayer jugamos al Fútbol Net juntos. Los pastores de África no sabían jugar al Fútbol Net. Iba la pelota hacia aquí, así hacía, pero eso también era muy divertido.
y ellos también estaban felices. Ahora nos hemos convertido en una familia, en un hermano cercano. Estoy muy agradecido. Ahora nosotros somos uno con el Señor Jesús. El corazón de ustedes entréguenlo al Señor Jesús. Y el Señor Jesús llenará el corazón de ustedes por el corazón del Señor Jesús. La mujer que fue atrapada en medio de adulterio estaba en temor, en desesperación. Y Jesucristo le pone el gozo verdadero, el agradecimiento verdadero. Y el ladrón de la cruz ya debería ser destruido, pero le promete el paraíso. Y sembrando en cada una de las personas el reino celestial, como Jesús, como el Señor. Ahora con fe, para que podamos realizar el poder de Dios, nos va cambiando a nosotros. El corazón, entréguenlo al Señor Jesús. Mediten la palabra del Señor Jesús. Compartan con el Señor Jesús. Oren con el Señor Jesús. De tal manera en el corazón de ustedes va a crecer el Señor Jesús y reducirá el mundo de la carne, y una obra maravillosa, preciosa surgirá en ustedes. Vamos a orar. Durante un momento, bajando la cabeza, vamos a tener un momento para orar.